Buenas noches. Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Ok, perfecto. Esperamos unos 5 minutos en lo que se van conectando algunos de sus compañeros. Por lo tanto, em, esperamos en lo que se van conectando. Ok, buenas noches, Dulce, Vanessa y María. Esperamos unos minutos en lo que se van conectando algunos de sus compañeros. A las 9:05, ¿les parece que empecemos? Bueno, mientras tanto me gustaría saber cómo van con sus actividades de esta semana, si se atoraron en alguna actividad, si se trabaron en una de ellas, o si tienen alguna duda o comentario, sugerencia con respecto a los recursos de esta semana 4 o con respecto a la realización de sus actividades, que en este caso vendría siendo tanto proyecto integrador como la autoevaluación y los foros. Adelante, Dulce. Bueno, tengo una duda sobre el foro integrador. Bueno, apenas en la semana llevo las primeras 2 aportaciones, pero quiero saber si tengo que participar una vez en diferentes días o puedo participar las siguientes 3 que me faltan, puedo participar, por ejemplo, mañana. De hecho, en la rúbrica como tal les marca, y qué bueno que lo preguntas porque efectivamente hay estudiantes que hacen sus participaciones en un solo día, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la rúbrica como tal marca que por lo menos son en tres días diferentes en los cuales se tiene que dar respuesta a las preguntas que les señala el foro. Entonces son en máximo 3 días en donde se tiene que dar respuesta. No sé si con esto contesto tu pregunta, Dulce. Sí, sí, muchas gracias. Ok, perfecto. No sé si existe alguna otra pregunta, duda, comentario, sugerencia. Bueno, entonces creo que ya no se conectó alguien más. Bueno, si se conecta en lo que vamos explicando, pues ya se admitirá. Em, no sé si existe hasta aquí alguna otra duda, comentario, sugerencia, sino por dar por iniciada esta sesión. Eh, entonces, primeramente recuerden que es la cuarta semana, que vendría siendo la última semana para concluir este módulo.
módulo 2. Entonces, tienen que realizar su proyecto integrador, que es importante porque tiene cierta equivalencia con su calificación, igual que la autoevaluación y lo que viene siendo el foro de integración. El foro aprendiendo evidentemente no se evalúa, sin embargo el foro de integración sí se evalúa. Tiene un 8% de calificación final. Equivale a eso. El, el proyecto integrador equivale al 30% de su calificación final y la autoevaluación equivale al 5% de su calificación final. Entonces es importante considerar todo esto. Me ha pasado en los 7 años que llevo dando clases en prepa en línea CEP, que algunos de los estudiantes se confían en decir, pues entregué mis actividades desde la semana 1 hasta la semana 3, no importa, apruebo. Entonces, dejan de lado la semana 4, que es la más importante, en el aspecto de que son otra serie de actividades que se tienen que realizar, por ejemplo, el 30% del proyecto integrador, perdón, evidentemente tiene un peso considerable en su calificación y pues también ha pasado que por ese 5% de autoevaluación o 8% de foro de integración, pues pudieron haber aprobado con un 60 de puntos en calificación final, ¿no? Mínimo. Entonces, de alguna manera, consideren todo esto, realicen toda la serie de actividades que tengan que realizar en esta semana 4. Ahora bien, respondo la mayoría de las preguntas que se hacen, o al menos que he notado en lo que viene siendo este módulo 2 en semana 4. Primeramente, en el proyecto integrador, consideren apoyarse de las actividades que realizaron en las semanas pasadas. Recuerden que proyecto integrador es considerar no nada más los recursos de esta cuarta semana, sino considerar todo lo que se ha visto desde la semana 1. Semana 2 y semana 3. Evidentemente, semana 1 en este proyecto integrador tiene más peso, sobre todo en las actividades que realizaron en semana 1. Si se dieron cuenta, se identificaron, van de la mano un poco. Consideran también la parte de organización de tiempos, que hay una parte del proyecto integrador que se les pide organizar sus tiempos a manera de agenda. Considerar las actividades que realizan semana con semana, qué horarios tienen, etcétera. Esto evidentemente también va de la mano con sus metas a largo, mediano y corto plazo, al igual que la identificación de aptitudes, habilidades, destrezas y actitudes que ustedes tienen, con las que cuentan, con las que van puliendo o tienen que ir desarrollando. Entonces, todo esto va de la mano. Por ejemplo, les compartí algunos recursos en lo que viene siendo el foro de novedades y en el foro aprendiendo de esta semana 4 para que realicen test vocacionales. Desde ahí se identifican lo que viene siendo las aptitudes, actitudes, habilidades y destrezas con las que cada uno cuenta, va a ir desarrollando o tiene que pulir. Por ejemplo, a lo mejor, y hablo en mi caso, yo soy buena hablando en público. Esa es una cualidad con la que cuento, una habilidad con la que cuento. Pero me cuesta un trabajo, por ejemplo, las matemáticas. Es algo con lo que batallo y de alguna manera tengo que ir desarrollando. ¿Qué voy a pulir? Es algo que a lo mejor y sé, pero me cuesta un poquito de trabajo. Lo conozco, pero de alguna manera
me sigue costando un poco de trabajo. Como por ejemplo, a lo mejor y soy buena en química. No le entiendo bien, pero me gusta. Tengo que pulirlo de alguna manera. Entonces, así puedo identificar en base a un test vocacional. Esto no nada más vean el proyecto integrador como una actividad que van a entregar para aprobar este módulo 2, sino véanlo para, evidentemente, para proyectos, ya hablando de metas, proyectos a largo plazo, a mediano y corto plazo. Por ejemplo, ¿de qué me puede servir este proyecto integrador? Pues evidentemente, si tengo que identificar mis aptitudes, actitudes, habilidades y destrezas, que ahí se marca en la parte en donde les dice qué recursos, por ejemplo, qué herramientas se les facilita o se les complica utilizar a la hora de realizar sus actividades, por ejemplo, o a la hora de trabajar, etcétera. Eso es identificar aptitudes, habilidades y destrezas. A largo plazo, ¿de qué me sirve esto? Pues evidentemente me sirve para quienes quieren estudiar una licenciatura o una ingeniería, una carrera universitaria como tal, ahí les sirve. Porque evidentemente para elegir una carrera se tiene que identificar las habilidades, aptitudes, actitudes y destrezas con las que cuento. No me voy a meter a una carrera, por ejemplo, que me cuesta trabajo o que no me gusta. Evidentemente tiene que ser algo que se me facilite o que a lo mejor y no se me facilita mucho, pero me gusta. Y a lo mejor y al estudiarlo y demás, le agarro la onda, me es más fácil estudiarlo, etcétera. Tiene que ir de la mano con lo que me guste, con lo que se me facilita y evidentemente con lo que puedo pulir. Entonces, ahí véanlo a largo plazo. Agenda, por ejemplo, organización de tiempos. Pues evidentemente eso tiene que ver con esta parte de no nada más realizar mi proyecto integrador, sino también para tener esta cualidad, esta habilidad, hablando de habilidades, de poder organizar mis tiempos en una agenda, en un calendario o en un horario y poderlo considerar en mis siguientes módulos para poder entregar mis actividades en tiempo y forma, por ejemplo. ¿Cuánto me voy a tardar en realizar determinada actividad? Y esto tiene que ver, evidentemente, con las habilidades, aptitudes, actitudes y destrezas con las que cuento. Van de la mano con lo otro. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, me cuesta trabajo las matemáticas y es una actividad de matemáticas que tengo que entregar, evidentemente quizá en esa actividad le voy a tener que dedicar un poquito más de tiempo a realizarla. Por ejemplo, si me cuesta más trabajo realizar un esquema, un cuadro comparativo, un mapa mental, etcétera, pues es una actividad que a lo mejor y le tengo que dedicar más tiempo. Y a diferencia de una actividad que a lo mejor y me dice que tengo que escribir un ensayo y se me facilita escribir. Entonces, todo eso lo tengo que considerar. ¿Cuánto tiempo me voy a dedicar en realizar una actividad? ¿Cuánto tiempo me voy a dedicar en revisar mis recursos? Y eso entra y va de la mano tanto para identificar mis aptitudes, actitudes y destrezas como organizar mis tiempos. Ahora bien, lo siguiente, que evidentemente tiene que ver con el cuestionario, con la autoevaluación. Es un cuestionario
que no tiene preguntas ni respuestas, que no tiene respuestas erróneas, porque es un cuestionario hablando de aptitudes, actitudes, habilidades y destrezas. Es un cuestionario en el cual ustedes tienen que identificar las habilidades, aptitudes y destrezas con las que cuentan y les ayudaron de alguna manera o fueron un excelente recurso para ustedes para realizar este módulo 2 o fueron aptitudes, actitudes, habilidades y destrezas que tuvieron que ir puliendo a lo largo de este módulo o tuvieron que ir desarrollando porque no contaban con ellas a lo largo de este módulo. Es un cuestionario prácticamente de ese tipo, para que identifiquen todo esto, no para evaluar si es una respuesta errónea o no. Ahora bien, en cuanto al foro, ambos foros de esta semana, si se dan cuenta, van a la par con el proyecto integrador. ¿Por qué? Porque habla de ensayo, habla de relato, habla de resumen. También habla de alguna manera de organizar tiempos y demás. En el foro aprendiendo, por ejemplo, no se señalan como tal preguntas detonadoras, pero sí se señala y se tiene la apertura para preguntar con respecto a los recursos y la realización de las actividades de esta semana. En el caso de el foro de integración, se tiene esta parte de relato, de resumen y de ensayo. Ojo aquí, lo señalé en la semana 3. En el caso de los resúmenes, es un recurso. Es un recurso como cualquier otro esquema en el cual pueden apoyarse para la realización de sus relatos, de sus ensayos, de sus reseñas, incluso más adelante quizá un artículo, etcétera. Ese es un recurso. El resumen es un recurso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tienen que identificar ideas principales del autor y también para identificar ideas principales del autor tienen que identificar ideas secundarias. Recuerden, ojo aquí, las ideas principales dan pauta a una conclusión, a un resultado. Si yo señalo que la violencia hacia la mujer aumentó durante el COVID, esa es mi idea principal. Podría ser un resultado que se tiene que de alguna manera ver si es verdad o no con las ideas secundarias. Es que aumentaron las llamadas telefónicas a las autoridades competentes con la violencia intrafamiliar, por ejemplo. Esa es una idea secundaria. Y todo esto va a la par con un relato y con una reseña. Recuerden que en el caso de reseñas y ensayos, tienen que ir de alguna manera desarrollados o estructurados desde la introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿De qué me sirve todo esto en mi vida cotidiana? Pues evidentemente a lo mejor y me sirve para identificar noticias, por ejemplo, si son reales o no, si tienen esta estructura de veracidad, etcétera. Por ejemplo, un resumen me serviría para resumir mi currículum que en muchas de las empresas me exigen solamente una cuartilla. Entonces, no sé si hasta aquí existe alguna duda, comentario, sugerencia.
Si no la hay, pues para ya dar por finalizada esta sesión síncrona, bueno, lo que antes era sesión síncrona, que ahorita pasa a ser espacio abierto con tu asesor virtual. Déjenme identificar si no hay dudas ni comentarios en el foro. Sí, en el foro aprendiendo o en la mensajería de la plataforma. Bueno, al parecer no se tienen dudas ni comentarios. Entonces, doy por finalizada esta reunión. Les deseo un excelente 24 y 25 de diciembre en compañía de sus seres queridos y seguimos en contacto. Que tengan una excelente noche y realicen sus actividades. Excelente noche.